Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy abrimos el programa con gran entusiasmo y con una misión intelectual que es, bueno, tan ambiciosa como desestabilizadora para cualquier mente con formación científica. Hola, ¿qué tal? Sí, desde luego es un tema que sacude los cimientos. Totalmente. Nuestro objetivo principal hoy es desentrañar la verdadera naturaleza de la realidad y desafiar una de las suposiciones más antiguas, veneradas y omnipresentes de toda la ciencia: la idea del continuo. Hmm, Esa noción de que el espacio y el tiempo fluyen sin interrupciones, exacto. Eso es. Y para estructurar esta inmersión vamos a usar unos materiales verdaderamente fascinantes. Por un lado, tenemos una profunda discusión teórico-filosófica que enfrenta la física discreta contra la continua. Una dicotomía clásica, pero vista desde una óptica completamente renovada. Exacto. Y por otro lado, vamos a examinar un rompedor artículo académico fechado nada menos que en diciembre de 2025. Muy reciente, sí. Fresquísimo. El artículo se titula The Algebraic Calculus Without Limits y está escrito por Alfredo Luis Acosta Padilla. Un trabajo que, propone una reconstrucción matemática brutal. Brutal, sí. Así que para quienes siempre buscan aprender y conectar los puntos, para la gente que busca esos momentos de revelación, este análisis ofrece un viaje alucinante. Un viaje que va literalmente desde las paradojas de la antigua Grecia. Hasta una nueva teoría matemática que podría reescribir cómo entendemos la gravedad, el tiempo y el espacio mismo. Es un cambio de paradigma total. Todo esto estructurado para ser digerible y sobre todo asombroso. Vale, vamos a desglosar esto porque los materiales van directos a una gran pregunta. ¿Se puede dividir un segmento de espacio infinitamente? Aquí es fundamental diferenciar entre la matemática pura y la física empírica. Claro, son dominios distintos. Exacto. En el plano puramente teórico, en potencia, la matemática te permite ejecutar divisiones infinitas. Puedes dividir algo en un medio, Luego en un cuarto. un octavo, un dieciseisavo, y así sucesivamente sin encontrar jamás un límite lógico. Sí, es ese infinito en potencia que el griego Zenón ya usó, ¿no? Fíjate, Zenón de Lea usó esto en su famosa paradoja de Aquiles y la tortuga. Su argumento era que si el espacio obedece a esta fragmentación infinita, el movimiento debería ser lógicamente imposible. Claro, porque Aquiles nunca cruzaría la línea de meta al tener que atravesar siempre una fracción intermedia infinita. Eso es una fractura conceptual enorme. Pero la física, la realidad física concreta, nos cuenta una historia muy diferente. Y los datos del texto son demoledores en ese sentido. En el universo real, si coges un segmento de 1 metro de longitud, lo puedes dividir aproximadamente unas 10 a la 35 veces. Una cifra colosal, pero no infinita. Exacto, no infinita. Chocas de frente contra un límite absoluto. La longitud de Planck. Que es aproximadamente 1,6 por 10 a la menos 35 metros. A esa escala, los documentos argumentan que el concepto mismo de dividir pierde todo su sentido. El espacio-tiempo deja de ser esa pista lisa de la relatividad y se vuelve granular. Las direcciones espaciales dejan de tener significado empírico. Ya no hay una mitad más pequeña que puedas recortar. O sea, chocar con la longitud de Planck invalida la idea de un espacio continuo. Totalmente. Significa que a nivel fundamental el universo deja de fluir ininterrumpidamente, pasa a estructurarse mediante unidades discretas. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque asumiendo esta granularidad, los textos introducen la teoría TVS-23. Que no se queda solo en decir que el continuo es falso, sino que propone una anatomía completa para el vacío cuántico. Una red estructurada, ¿verdad? Eso es. Postula que el vacío no es continuo, sino una red que llaman la red V23. V23. Sí, y la característica clave es que cada nodo de esta red proyecta exactamente 23 canales de conexión. Y además se organiza a nivel macroscópico con la geometría de un dodecaedro cósmico, lo cual es fascinante. Es una estructura geométrica bellísima, y el número 23 no es arbitrario. No es como ajustar parámetros a mano, que a veces pasa en física. Exacto. Esta configuración matemática subyacente surge de la aritmética pura. Todo se deriva de la estructura del polinomio x al cubo menos x menos 1 igual a 0. X al cubo menos x menos 1 igual a 0. Y el discriminante de ese polinomio es exactamente menos 23. Esa propiedad algebraica intrínseca disuelve las paradojas de Zenón para siempre porque dicta que la geometría mínima del vacío debe tener esos 23 canales. Para visualizarlo bien, me gusta una analogía que extraemos de todo esto.
Imagina que el espacio es como un muro construido solo con ladrillos enteros indivisibles. Esa es la longitud de vacío que denotan como L sub v. Claro, la longitud de vacío. Intentar dividir el espacio más allá de esa longitud es como intentar encontrar medio ladrillo en ese muro. Simplemente no existe. Es moverte a una escala menor. No te deslizas. Das un salto directo al siguiente nodo. Esto plantea una pregunta importante. A ver, Si el continuo es físicamente falso, si el universo es irrefutablemente discreto y opera a saltos, ¿por qué la física teórica se obsesiona con seguir usando matemáticas continuas? me encanta hacer de abogado del diablo aquí. Porque, a ver, la mecánica cuántica de campos, la relatividad general, todas usan matemáticas continuas. Y el material resume esto en 3 razones fundamentales: potencia, pereza y herencia cultural. La inercia. Exacto. El cálculo infinitesimal es una herramienta de una potencia brutal. Es increíblemente eficaz. Claro, es mucho más fácil resolver una ecuación diferencial suave que ponerte a sumar el comportamiento discreto de una red que tiene, no sé, 10 a la 180 nodos. Sería computacionalmente inmanejable. Hay una inercia de paradigmas enorme y, francamente, los físicos prefieren la comodidad. Hay una frase en el texto que me hace muchísima gracia, de verdad. Dice literalmente: no significa que el universo sea continuo, significa que somos perezosos. Es que es brutalmente sincero. Preferimos mantener una ficción funcional. Claro, pero aunque seamos perezosos y usemos el continuo, los resultados de la física clásica funcionan, ¿no? Lo fascinante aquí es cómo esta teoría concilia ambas cosas. Las matemáticas continuas son solo una aproximación emergente. Una aproximación estadística. Eso es, el texto da el ejemplo de la presión de un gas. Tú mides la presión y parece un valor continuo y constante. Pero en realidad son billones de moléculas de gas discretas rebotando. Exacto. Y esa misma lógica se aplica a la gravedad o a la órbita de Mercurio. Que actúan como un tejido continuo a gran escala. Sí, la gravedad. De hecho, la ven como un fenómeno de refracción en este medio cuántico, a través de una constante tau sub a, que es aproximadamente 0,6334. 0,6334. A escala planetaria parece continuo, pero nace de esos 23 canales discretos. Pero claro, si quieres describir la mecánica real de los nodos, el cálculo tradicional no sirve. Porque exige infinitos puntos intermedios. Exacto. Necesita un continuo topológico para funcionar. Y es justo aquí donde entra la solución, el artículo que mencionábamos al principio. El trabajo de Acosta Padilla de 2025, un nuevo marco matemático que llaman el sistema W exponente barra T. O sistema WEXP-T, para abreviar. Y lo que hace este documento es desmenuzar y reconstruir el cálculo desde cero. Elimina los límites. Elimina los límites, las aproximaciones por épsilon y delta y todo rastro del continuo. O sea, purga el cálculo de su dependencia del infinito. Por completo. En este marco, el operador de derivación, que llama delta, cumple la regla clásica de Leibniz de forma puramente estructural. ¿La regla del producto para derivar multiplicaciones? Exacto, pero operando sobre estructuras algebraicas abstractas, sin necesidad de acercarse a ningún límite topológico. El texto detalla cosas muy técnicas, pero muy elegantes. Introduce unos generadores exponenciales que llama E de A y F. ¿Y osciladores estructurales? Sí, S sub n y C sub n, que funcionan como el seno y el coseno, cumpliendo siempre que S sub n al cuadrado más C sub n al cuadrado es igual a 1. Pero sin requerir series infinitas de Taylor. Son relaciones matriciales cerradas y exactas. Todo esto nos lleva a lo que el artículo llama el teorema de Acosta, el teorema fundamental del cálculo algebraico. Que es una revolución, porque demuestra que la integración ya no requiere esas sumas infinitas de Riemann. Ya no hay que sumar infinitos rectángulos minúsculos. No, en absoluto. Integrar pasa a ser equivalente a resolver sistemas de ecuaciones lineales algebraicas. Es un proceso finito y totalmente exacto, sin límites. Es asombroso. Tienes toda la potencia predictiva del cálculo diferencial, pero sin cargar con el lastre metodológico de los infinitos. Si conectamos esto con el panorama general, se ve claramente por qué este artículo de 2025 es la pieza final que corona la teoría física TVS-23. Claro, porque si el espacio es una malla granular discreta de 23 canales por nodo, no puedes usar un cálculo de variables continuas. Generarías aberraciones matemáticas. Necesitas un lenguaje algebraico exacto que gobierne los saltos de información entre nodos, y el cálculo WXP
Es exactamente ese lenguaje. Y los beneficios de juntar estas dos cosas son masivos. Lo mencionan los textos de forma muy clara. No hay divergencias. Al no haber límites que tiendan al infinito, desaparecen. No hay error numérico por tener que truncar decimales en los ordenadores. Y el impacto más profundo se da en la física cuántica de campos. Desaparecen los temidos infinitos. Esos que obligan a usar la técnica de la renormalización, que a los físicos nunca les ha gustado del todo. Es que la renormalización siempre se ha visto como un artificio ad hoc para esconder que la granulación cuántica y el continuo chocan. Pero con esta teoría, los infinitos ni siquiera nacen. Exacto. El marco algebraico no permite que existan. El ecosistema matemático queda completamente limpio. Es una travesía intelectual alucinante. Hemos ido desde la sospecha que tenían los griegos como Zenón sobre el continuo Pasando por la escala física real de Planck, hasta llegar a un universo estructurado en 23 canales que opera mediante un cálculo puramente algebraico. Demuestra que cuestionar las herramientas más básicas, como asumir que el continuo existe, puede revelar mapas de la realidad totalmente nuevos. Es de un valor inmenso para quienes nos escuchan y disfrutan cuestionando la realidad. desde luego. Y fíjate, de todo esto se desprende una reflexión que no está explícita en el debate, pero que surge por pura lógica. A ver, cuéntame. Si el universo no necesita el infinito físico, ¿Sí? si el espacio es solo un tejido discreto con saltos mínimos de información, y si todas las leyes del cambio físico se pueden calcular resolviendo sistemas de ecuaciones algebraicas finitas, sin usar límites, Vale. ¿será posible que el universo no sea un espacio físico natural en el sentido clásico? ¿Cabría la posibilidad de que estemos habitando el equivalente a un algoritmo computacional puro, ejecutándose nodo a nodo por esa red dodecaédrica? Vaya. Eso es un pensamiento inquietante y brillante a la vez. Dejar la idea de que somos parte del procesamiento de una inmensa red de información finita es mucho que asimilar. Es una perspectiva que te cambia por completo la forma de mirar a tu alrededor. Sin duda. Y con esta reflexión tan profunda cerramos el análisis de hoy. Ha sido un verdadero placer desgranar la arquitectura de esta nueva realidad física y matemática. El placer ha sido mío. Una charla interesantísima. Muchas gracias. A quienes nos escuchan, os invitamos a seguir explorando y cuestionando los límites del conocimiento humano. Nos vemos en la próxima inmersión a fondo.